El cómic no lo veo solo como hecho cultural. Es un lenguaje, es un arte, es una industria, es un negocio, es el pilar en el cual se basan otras industrias de entretenimiento. Eh, es un hecho tan complejo en sí mismo que tratar de acotarlo nos lleva a que realmente se creen los objetos. Porque si hablamos solo del cómic como industria cultural, nos quedamos solo con que esos son solo los que dibujan pijamas. Los que hablan solo del cómic como lenguaje esos son solo los que hacen novela gráfica de gente triste sudando. O sea, es un fenómeno tan fractal y tan complejo en lo que es el cómic, el TV o la novela gráfica, todas las denominaciones pues son más o menos iguales, que tratar de acotarlo es complicado. Del siglo XIX, a principios del siglo XX, cuando el cine todavía no hacía ningún tipo de lenguaje, todo el movimiento del cine era en plan teatro, entrada por un lateral y salida por otro lateral, que era lo que se movía, así se hacía el cine, los primeros películas. Se utiliza en Little Nemo el cómic que empieza a hablar de todos los encuadres y no va a haber ningún encuadre en un cine que no esté en ese TV o en ese cómic. Storyboard. Es que está todo ahí. Y a partir de ahí el cómic tiene un lenguaje propio que se entiende sin que sea especialista. Es verdad que cuando lo conoce mucho y lo ha leído mucho, lo disfruta mucho más. Pero es un lenguaje que cualquiera coge un TVO y lo entiende automáticamente. Pero a la vez es un lenguaje de los más complejos que hay. De hecho, las inteligencias artificiales son capaces de interpretar todo tipo de lenguaje escrito de la humanidad, menos el cómic. El cómic es incapaz de interpretar a la inteligencia artificial. No sabe dónde comienza ni seguir la línea de por dónde va. Porque tú en un cómic puedes variar la línea, puedes subirte para arriba, puedes ir para abajo, y eso no le entra en la inteligencia artificial. Así que es un lenguaje muy complejo que complementa completamente todo lo que viene después, y todo lo que viene después es el cine y los videojuegos. Es que lo importante del TVO es que exige una participación activa del lector. Porque lo que nosotros contamos requiere que el lector rellene los huecos. Entonces, cuando alguien lee un cómic, está funcionando esa parte del cerebro suya del lenguaje escrito. Está funcionando esa parte del lenguaje visual con el dibujo. Y aparte, está rellenando lo que es lo que ocurre entre viñetas. Realmente el lenguaje del TVO es lo que ocurre entre una viñeta y otra viñeta. Esa separación es la que el lector rellena. Yo te puedo poner un pistolero con una pistola y un muerto al lado, pero no estás viendo el acto físico del disparo y tal. Y sin embargo, tú estás viendo el acto físico. ¿Por qué? Porque lo está incorporando el lector. Esa cuestión de, el cómic, el hermanito pobre del resto de las artes, esa tara la seguimos manteniendo, yo creo ya de forma muy intrínseca todos los creadores de cómic, cuando no hemos asimilado realmente el tremendo impacto que nuestro lenguaje y nuestra manera de contar historias ha tenido. El cómic no tiene ya que decir, somos un arte secundario, somos una industria pequeña, sabemos que no lo somos, pero interiormente creo que todo el mundo del cómic tiene una especie de complejo del impostor enorme, ¿no? Yo creo que lo que ha dicho antes de que es un pilar es la clave de todo. Lo que ha dicho el Torres, que siempre tiene sabias palabras para todo, lo ha definido muy bien. Por ejemplo, todo el mundo cuando está en el cine y ve que el Capitán América coge el martillo, automáticamente grita y lo flipan y eso trasciende y hace que luego tenga el actor cola en la firma y todo. Pero realmente esa escena se le ocurre a un guionista hace años y a un dibujante en su mesa, solo en su escritorio, la dibuja para ese mundo más pequeño que es el mundo del cómic. Entonces realmente la gente que consume cómics, que lee cómics y que está en esto y entiende más o menos, sí sabe realmente de la importancia que tiene en todos los demás medios a los que influye el cómic. Pero es que a su vez las multinacionales, las grandes empresas, Marvel, DC, Warner Bros., saben de la importancia que es. Yo hablo siempre del mercado americano, que es un poco en el que estoy, ¿no? Básicamente. O sea, saben perfectamente lo importante que es tener esa lluvia de ideas, de estímulos que cada día los lectores ven y reaccionan y todo, para luego mojarse a la hora de invertir mucha pasta para hacer una película, un videojuego, figuras y todo. Es decir, hoy en día el cómic en ese sentido sigue siendo muy necesario. Entonces, la palabra pilar me parece increíble porque realmente
prácticamente el ocio audiovisual que conocemos hoy en día, los videojuegos, la estética, los diseños, todo eso viene de muchos dibujantes diseñando en su casa, muchos guionistas teniendo ideas para un cómic de 20 páginas. Quiero hacer también una revisión general del cómic, y es cierto, la mayoría de la gente que de alguna forma permanecemos al mundillo del cómic, a veces nos sentimos infravalorados y somos conscientes, y por eso hemos tenido un sector que ha estado muy atomizado en todas las áreas, porque como él bien ha dicho, había la gente o que leía el cómic europeo o el cómic gafapasta, o los que leían superhéroes, los que leían. Y eso mismo hacía que el sector en sí no se diese cuenta de la capacidad o lo que es. Vivimos en un momento donde las corrientes culturales y la industria cambia tan rápidamente que si alguien que quiere hacer animación, si lee cómics, verá cosas en los cómics que le pueden ayudar mucho a solucionar historietas. Por ejemplo, no sé si han visto una serie de animación que se llama Primal, que es de Tartakovsky, que es un autor de las animaciones más grandes que hay. Y Primal, tú estás viendo las viñetas perfectamente una a una. Además, en Samurai Jack usaba el sistema de viñetas de cómic dentro de una pantalla. O sea, estás veías la pantalla, la veías, y eso lo hace alguien que ha visto mucho TVO y que dice, esto lo puedo trasladar aquí. ¿Y qué ocurre? Que hace eso y hace una obra completamente innovadora. Lo mismo alguien que si quiere escribir o quiere hacer guión y dice, pues yo me voy a leer mi literatura romántica del 19 o a empaparme de los libros que hoy día, de novela, todo lo que sea, empaparse de cualquier motivo cultural. No solo te desarrolla como persona, sino que encima te da las herramientas para ser alguien innovador y alguien bueno. Así que leer cómic no solo por el apartado gráfico y que se vean los brillos y que bien dibuja Mengano, quién dibuja fulano, sino porque te va a aportar soluciones a historias que la gente que está muy encerrada en su campo no va a saber ver. Todos los que vivimos o participamos en el cómic llevamos muchos años leyendo TVO. Pero que es cierto que muchos han tenido a considerarlo malo, como tú dices, considerarlo en su momento como algo de niños. Y eso tiene que ver con la historia del TVO español, con Bruguera, con el Capitán Trueno, y cómo se leía los TVO en los 50, los 60 y los 70. Y como ya ha dicho a alguien por aquí, os comentó antes, hay poco TVO infantil ahora que se empieza a recuperar. Que uno de los fallos de la industria española fue perder el TVO infantil con el cierre de Bruguera. Pero es cierto que la mayoría de la gente que lee TVO hoy en día no son niños. Unos hechos diferenciales con el resto del movimiento cultural que hay en todos lados. Bueno, pero no solo en España, es decir, fundamentalmente tiene una cosa que, aparte de los creadores, tiene una red de librerías especializadas que no la tiene ningún otro movimiento cultural de España. No hay nadie, no hay ningún otro movimiento cultural, ni la poesía, ni de las novelas negras, ni nada, que tenga una red de más de 200, en torno a 250 librerías especializadas en vender TVO. O sea que ahí ya tiene un movimiento que no tiene nada. Y luego tiene, como tú bien has dicho, una red de festivales especializados que mueven más de 500.000 de personas al año. Vamos, eso hay pocos movimientos culturales que lo tengan, la parte del cine o los videojuegos en su parte. Es cierto que estos son industrias mucho más potentes porque llegan a más gente, porque son medios que exigen menos esfuerzo del autor que quiere participar en sí. Es decir, no es lo mismo leer un TVO que ver una película. Es más fácil ver la película. Depende mucho del tipo de industria para el cual estés trabajando. En España, el tipo de industria que tenemos es más autoral. Es decir, yo tengo una idea, yo me siento, busco un dibujante con el cual hacerlo y juntos preparamos una obra que proponemos a las editoriales. Básicamente es como se hace cualquier tipo de literatura. Aquí te llevas un porcentaje de los beneficios, discutes con la editorial, que eso ya no hablará Cristina ya de cómo es el percal, pero el asunto es que aquí es muy parecido al sistema de literatura, que la manera de trabajar es el guionista creando la historia y es como un baile con el artista. Es decir, yo no puedo estar enfrentado con lo que va a hacer el dibujante y dar solo una opinión muy rígida de cómo tiene que estar contado, sino que tengo que acomodarme porque realmente el peso de la narrativa recae sobre él. Por muy específico que le haga el guión, el dibujante siempre tiene esa visión mucho más
más clara de cómo diagramar, de cómo disponer todo la viñeta, la acción, cómo desarrollar todo. Aquí se suele dar el trabajo con mucho entre 2 o 3 personas a lo sumo. Sin embargo, en Estados Unidos, que tú sabes más, Jorge, ahora lo contará él, se trabaja mucho más en cadena, porque el ritmo de producción no responde tanto a cuestiones autorales de yo tenía una idea, quiero una obra, sino que tienes que entregar el cómic del mes porque el lector lo está esperando. Claro, en las editoriales mayores, como puede ser Marvel o DC, es verdad que hay algunos cómics que sí salen con una producción similar a la española, es decir, cuando llegas a un nivel bastante de prestigio como artista, como guionista, tal, las editoriales tienen pequeños detalles y te dejan pues que haga una obra de autor, digamos, entre comillas, porque al final estás jugando con su juguete y tampoco te puedes pasar. Pero sí, te dejan cierto margen para que pues eso, tengáis un plazo amplio donde desarrollar una idea. Y de hecho, muchos de los mejores cómics que conocemos del mercado americano se hacen de este rollo. El potencial cómic americano es el de como palomitas. Básicamente una cadena industrial que funciona muy rápido. Los editores tienen que muy rápido formar parejas, como si esto fuera el quién es quién, ¿no? A ver, este guionista puede ir bien con este dibujante, si no es muy rápido y le falta tiempo, podemos meter a este otro dibujante, porque lo más importante es que el cómic, el día X de cada mes, esté terminado, sus 20 páginas, y todo lo demás no importa tanto. Pero bueno, básicamente un guionista prepara un guión, lo supervisa el editor y una vez que está aprobado por este editor, se lo pasan al dibujante, lo asimila, lo dibuja, lo ilustra y una vez que esté aprobado nuevamente por el editor y quizá el guionista lo ha observado, se le pasa al colorista, luego al maquetador, que es el que pone las letras, y tiramillas para imprenta, y todo esto es un proceso que dura un mes, y así un mes, y otro mes, y otro mes, y así años. Es más, ese estrés y esa presión de dar lo mejor de ti mes a mes, de intentar hacerlo, hace que realmente los autores busquen nuevas maneras constantemente. Es una industria que se retroalimenta con una rapidez tan grande que llegan a soluciones de narrativa mucho antes que las otras, las cuales estás tú sosegado con tu pipa delante de la chimenea. De narrativa, de síntesis, de estética, de guión incluso, al final aprende mucho más rápido. Entonces es verdad que ha habido grandes obras que se han hecho tirando millas y ahí están. Exactamente. Y es por eso, porque aparte tiene esa necesidad de reinventarse constantemente, que surge el manga. Pues vamos a buscar, como pasó a finales de los 90, que el manga era una cosa súper extraña, que no sé lo que era, y de repente hay autores que lo incorporan dentro de la narrativa del mercado americano, incorporan narrativa europea, y el día que salgan cómics de Ghana, de África, y vean algo que interesa, pues eso lo incorporará a la industria norteamericana. Es una industria muy, muy viva, muy potente. ¿Por qué? Porque han visto el gran potencial de desarrollo que tienen en otros medios. Se han dado cuenta, o sea, nuestro gran movimiento cultural últimamente es Marvel, Los Vengadores, Superman, Batman y la Liga de la Justicia. Eso mueve miles de millones. Porque, como dice Torres, que cuando alguien quiere comenzar el cómic, es que no comenzar el cómic no significa ponerte a dibujar al día siguiente. Que es que parece que la mayoría de la gente cuando entiende de un cómic incluso se creaban, y muchos se sorprenden todavía que siga existiendo el proceso manual de creación, porque muchos piensan que esto te lo hace el ordenador rápidamente y te lo colorea en un segundo. Es decir, que como ha dicho al principio, el proceso de creación de un cómic, independientemente del mercado, es mucho más complejo que una sola persona. Hay mucha gente detrás, desde el guionista, el rotulista, el colorista, vamos, que a nadie se le ocurre pensar ya casi en el rotulista. Incluso antes eran los auténticos artesanos y ahora ya está más digitalizado, pero sigue siendo parte fundamental para leer un TVO que tenga una buena rotulación, cosa que mucha gente ni siquiera cae. Que en la página, esa cosa que otros medios no tienen, que es lo que les diferencia más. Pero el cómic no es solo el que dibuja y el que guioniza, hay mucha más gente. Y desde luego, si no está el editor, hay poco que rascar. Yo también diría, como editorial, ¿a qué editorial te quieres dirigir? Porque a veces el que tiene un proyecto manda a todas las editoriales random su proyecto y sin mirar que a lo mejor la que lo va a recibir ni siquiera publica ese tipo de historia que le estás ofertando, ¿no?
Normalmente suelo pedir que, si es posible, nos manden el primer capítulo, porque al fin y al cabo yo soy como su primer lector. Un editor es el primer lector. Entonces, si me mandas solamente pues, la sinopsis del cómic y el dibujo de los personajes, me va a costar más engancharme con tu obra. Si me mandas pues, es una portada genial, que me impresione, y unas primeras hojas donde yo pueda leer un poco, donde pueda coger cierto afecto al personaje o curiosidad, ahí realmente puedes llegar a despertar el interés de un editor. Una vez, si despiertas ese interés, pues empezamos a hablar. Cómo es, qué proyecto, cómo podríamos sacar tu obra adelante. No solamente es llegar a un acuerdo, el contrato que estableces con tu editor, está el guionista y el dibujante, no necesariamente tienen que ser dos personas, a veces es uno solo. El mercado en España funcionamos un poco, por lo menos las editoriales pequeñas, realmente no hacemos grandes tiradas, porque como algo que decía Alex, puede que vaya 30.000 personas a un evento, pero lectores no son tantos. Entonces las ediciones son más cortitas. A lo mejor hay que llegar un poco con una idea más clara de cómo es tu obra, porque no es lo mismo llegar a una gran editorial y decir, bueno, pues quiero un papel genial de 150 gramos, ¿qué tal? A lo mejor una editorial pequeñita no se lo puede permitir, ¿no? Bueno, vas a hacer todos realistas y si es tu primera obra, a lo mejor vamos a ir un poco más lentos, ¿no? Pero lo que sí está claro, por lo menos de mi parte, es que cuando apuesto en un proyecto voy con él a muerte hasta el final y que voy a intentar que tu obra sea todo aquello que tú querías ser. De tal modo en que en este baile, entre tu editor, el guionista, el dibujante, que no son solo, que está el colorista, está el rotulista, es un baile entre todos, intentar que lo más acorde, todos llegamos a un punto en el que digamos, esta obra nos gusta, adelante a imprenta. Por ejemplo, Adrián Fernández, que es un referente para mí y es un gran artista granaíno también, trabaja para el mercado francés. Entonces yo siempre he tenido la opción la oportunidad de ver las diferencias reales que hay de producción de cómic francés en una editorial francesa en comparación con la del mercado americano. Y sin duda la diferencia más notoria, que por eso siempre digo lo mismo, es el tiempo de producción, el deadline, ¿vale? O sea, él no sabe lo que es que te digan tienes que hacer tropecientas páginas para dentro de 14 días. Él siempre presenta las cosas, el proceso es lento, el editor lo ve, se lo devuelven. Él dice, este papel, a mí me parece súper bonito, porque digo, madre mía, pero luego, o sea, ¿qué haría yo con tanto tiempo para poder hacer un cómic? Pero la realidad es que no sabría qué hacer con tanto tiempo porque ya estoy tan acostumbrado a ir tirando millas sin realmente digerir mucho lo que voy soltando y siguiendo produciendo, que no sé si realmente trabajaría bien a ese ritmo, pero para él le pasa todo lo contrario. Él, si le presiona a que te saque varias páginas en X días, probablemente no sabría hacerlas tampoco, no tendría los mecanismos de síntesis o de, digamos, dejar la obra como esté, porque hay que entregar, porque está el plazo de entrega ahí, como lo podemos tener los que trabajamos en el mercado americano. Por eso siempre digo lo mismo, deadline, el plazo de entrega en las diferentes industrias cambia mucho. Y luego la japonesa con el manga sería esto mismo que los americanos, pero a lo bestia. Es decir, si los americanos hacen 20 páginas en un mes, en Japón se están haciendo de entre 15 y 17 a la semana. Tienen un equipo, cada artista tiene un equipo de 3 o 4 colegas que le hacen cosas para ir tirando como puedan porque tienen que salir 15, 17 páginas a la semana. O sea, una locura. Al final nos vamos a lo que es el lenguaje del cómic. Si alguien sintetiza el lenguaje, se comunica muy rápidamente, comunica muy bien. Si alguien depura mucho el lenguaje, su lenguaje será más preciosista, más depurado, pero al mismo tiempo costará más hacerse comunicar
con los demás y te llevará mucho más tiempo. Al final todo se resume a esa faceta de lenguaje que tiene, y ese lenguaje viene influenciado por la industria a la cual te diriges. Al final el público japonés quiere un tocho así todas las semanas, y un tocho de 8, 10, 15 autores con sus equipos que tienen que producir de 17 a 22 páginas semanales. Claro. El americano demanda su serie, y demanda su serie pues terminada con unos criterios de calidad bastante elevados. No se conforma Pues sí. con cualquier cosa. El francés quiere decir, yo me quiero sentar con mi copa de vino y ver que aquí el tío se lo ha currado, y que el plano de Notre Dame a media tarde con la luz caída por ahí esté como yo realmente recuerdo o pienso que tiene que ser. Ya que depende a quién le estás comunicando, él te va a exigir ese tipo de cosas. Por eso cuando alguien llega diciendo, dice, yo quiero hacer TVO, la pregunta es, ¿para quién? Yo quiero hacer cómics. ¿Para quién quieres hacer cómics? ¿Tú a quién quieres contar las historias que tienes? Porque dice, no, es que tengo muchas ideas. Vale, eso es lo importante, porque entonces tendrás que usar un lenguaje, y ese lenguaje te llevará a una industria. O sea que toda la gente que siempre pregunta, ay, que quiero hacer cómic, ¿cuáles son los problemas que tiene hacer cómic? ¿Cómo quiero dibujar esto? Diciendo, a ver, ¿qué es lo que quieres contar? ¿Quieres dedicarte a trabajar para Marvel o para DC o tal? Pues entonces ya sabes que tienes que seguir ese aprendizaje y dominar ese lenguaje. Entiendo que haya alguien que quiera dibujar a Superman o a Batman, y en el momento que lleve 2 meses dibujando a Superman y a Batman quiera salir corriendo de allí, irse a Francia o a otro mercado porque no puede. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Ha pasado mucho. Es una tensión y un estrés que eso hay que saber gestionarlo también. En el manga te hacen lo que se le ocurra al tío en ese momento, te deforma todo, y al final eso te permite también hacer un dibujo más sintético y producir más páginas y tal. Y el lector se pasa las páginas como churros y las consume de esa forma. Al final tiene 1000 recursos con los que jugar, de 1000 formas con el que tiene al otro lado. A la hora de acercarse como autor a las redes, es importante que mantenga siempre un perfil no profesional aburrido. No digo, pues perfil absolutamente profesional, que a cierta repulsa, porque parece que te están intentando vender algo. El gran problema de las redes, y te digo problema realmente, es porque tienes que vender un poquito de ti. Tienes que dar impresión de que eres una persona de verdad, con tus inquietudes, con tus más, con tus menos, para que vean cosas de tu vida diaria, que sea, hoy me he ido a dar un paseo y me he pegado contra un árbol de narices porque iba distraído, ¿no? Jaja, y se ríe. Y luego, pues aquí va el dibujo. Luego ves que lo del árbol tiene 12.000 me gusta, y que el dibujo que tú has hecho, lo que has escrito, pues tiene 15. Pero realmente esa dimensión que das humana hace que no te vean como si fueras que tratas de vender un cierto producto, que en el caso es lo que estás haciendo. Pero lo importante es que el hincapié de lo que hagas fuerte sea sobre tu trabajo, sobre los procesos de trabajo. ¿Por qué? Porque eso va a llamar a la gente que trabaja contigo, y juntos vais a ser capaz de compartir un montón de información que antes era imposible. Es decir, alguien puede decir, oye, estoy usando el Procreate para dibujar, ¿no? Y te dice, ¿eso qué? Pues mira, con el iPad y tal, y mira tú qué efecto hace, y he visto los pinceles de menganito. O me he dado cuenta que el Manga Studio le han puesto ahora un timeline para animación que va de escándalo. Y eso te sirve para unir, compartir información y dar con soluciones, sobre todo técnicas, y que luego en un festival del TVO te dirijas a él y digas, hola, soy Pollo Loco 32 y estuvimos hablando sobre el Manga Studio. Ah, mira, sí. Y tenga ese contacto. El tema de las redes es algo que a mí sí me apasiona, en el sentido de que he intentado bloquear la parte fea de las redes en la medida de lo posible, porque también es verdad que muchas veces uno ve cosas y se le calienta, pero en verdad intento no entrar en discusiones, no entrar en movidas, porque al final todo el mundo, cada uno es como es, ¿no? Y entonces, cuando alguien es público, de alguna forma, cuando alguien es un profesional que llega a gente de todo tipo, esa gente te admira. Una parte de ella te admira tu trabajo y no necesita saber más de ti. ¿Sabes lo que digo? Saber un poco, pues, no sé, lo que estás haciendo y cómo trabajas, y eso sí.
pero puedes decepcionar a mucha gente si tú te pronuncias sobre temas complejos o tal, y creo, no aconsejo mucho meterte en berenjenales públicamente en las redes. Obviamente cada uno es libre y tiene que decir lo que realmente piense. Si hay una cosa que considera importante, tampoco tiene que autocensurarse y tiene que hablar. Cuando haya salones, cuando haya eventos que organicen reuniones con editores, al que esté empezando, al que quiera moverse por aquí, quiera ver para dónde tirar, esto es un buen punto de arranque, la verdad. Coger tu carpeta, tu trabajo y llevarlo por ahí, porque a mí por lo menos fue el pistoletazo. ¿Tú te acuerdas? Sí me acuerdo. Y fundamentalmente esto lo que venía con la parte de redes es que hace poco tuvimos aquí un par de editores hablando, dando una charla a otros alumnos de otros tipos de cursos, y le plantearon muy bien que un editor, cuando, como si a Carra le envían un trabajo y quiere ver un poco más de ese autor, probablemente cotilleen en las redes a ver cuál es su trabajo. O sea, que Claro, de alguna forma tengan un perfil un poco profesional, que si tienes solamente un perfil de fotos bebiendo copa, o fotos de cerveza, fotos de juerga, y cada 40 fotos hay una foto de una página de TVO, pues lo mismo el editor no baja. Yo, o sea, aunque seas un profesional, si quieres sacarle partido a las redes, recomiendo, ya te digo, que la utilices para publicar tu trabajo, para promocionar tus TVO, o en el caso de animación, lo que estés haciendo, si eres storyteller o lo que sea. Pero creo que es lo suyo, porque como dice él, si te vas de fiesta y estás colgando una historia, la gente que te paga te está viendo, ¿sabes? Cuando yo fui al Salón del Cómic de Granada con toda la intención de ser un gran dibujante de cómic algún día, yo me acuerdo que Eduardo Alpuente lo primero que me preguntaba es, ¿pero tú qué quieres hacer? ¿No? Como estás diciendo, ¿no? Y yo decía, yo quiero hacer mi historia para que la vean, porque yo tenía mi idea de mi manga, así rollo Naruto, tal, lo típico, lo último que has leído es lo que yo quería hacer, ¿no? Y él me dijo, bueno, vamos a empezar dibujando para otra gente, a ver cómo te desenvuelves produciendo y tal, y ya iremos viendo cómo surge, para dónde tiras, qué te apetece hacer y qué no. Y me di cuenta, conforme empecé a trabajar, de que yo realmente con lo que era feliz era con el proceso de dibujo, no tanto en sí como el de crear la historia pura, sino el de contarla con mis herramientas de dibujo, que en ese momento era muy básica y estaba yo en un estado muy inicial, pero fue ese camino de empezar a conocer a otros dibujantes e ir aprendiendo poco a poco lo que me hizo darme cuenta de que yo lo que quería era dibujar. Yo no quería guionizar, yo quería dibujar. Entonces, a veces inicialmente no sabemos muy bien ni qué queremos, y hasta que no vamos poco a poco metiéndonos en unos proyectos, unos menos ambiciosos, otros más, no nos vamos dando cuenta de para dónde queremos ir tirando. Que para conocer cualquier cosa, para ser bueno en tu trabajo, en tu área, debes de conocer un poco la historia de la misma. Y si quieres saber mucho de cine y quieres saber mucho de videojuegos, lee muchos TVO. Eso es lo que digo yo.